Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso de cálculo vectorial y hacer hincapié que vamos a iniciar con un nuevo tema. El tema se llama funciones reales de varias variables. Es el tema 4 de nuestro temario y es un tema muy importante porque vamos a generalizar el concepto que nosotros tenemos sobre función, el tema que vimos nosotros en cálculo diferencial y que pues ahora vamos a generalizarlo, es decir, vamos a trabajar con más variables, recordar el concepto que nosotros teníamos y vamos a iniciar con algunos ejemplos que nosotros tenemos aquí, pues de algunas funciones, nosotros le podríamos llamar fórmulas, ¿no? Pero recuerden que, en este caso estamos relacionando variables entre ellas y, pues yo ya le podría llamar una función a esto, ¿ok? La primera es el área del rectángulo. El área del rectángulo la denotamos como A. A es igual a X por Y. X y Y pues son los lados respectivos de cada uno de los lados del rectángulo, ¿no? Del lado base y de la altura. El volumen del cilindro lo representamos con la letra V y es igual a pi por r al cuadrado por h. Pi es un número, r y h son variables. Volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 por pi por r al cuadrado por h. Igual 1/3 es un número, pi es un número y r y h son variables. Y por ejemplo, si yo quisiera calcular el perímetro de un rectángulo, el perímetro lo vamos a denotar por la letra P y esto sería igual a 2x más 2y, ¿ok? Lo que quiero que observen en esta parte es que mucho de lo que nosotros tenemos aquí viene siendo, sí, son fórmulas, pero estamos teniendo más de una variable. En el caso del área del rectángulo estoy teniendo dos variables. Yo puedo decir que A es una función que depende de X, y depende de Y. No solamente va a depender de X, nosotros teníamos el concepto por ejemplo, de función así, nada más f de X. Pero ahora el cambio es este. Nuestras funciones pueden depender de más de dos variables, de 3, de 4, de 5, etc. Por eso es que el tema se llama funciones de varias variables, ¿ok? Esta función v va a depender de r y depende de h, ¿sí? Para que yo pueda calcular el volumen de un cilindro, ¿ok? Pues no solamente es qué tan largo o qué tan alto puede estar ese cilindro, sino también el radio, ¿no? El radio puede ser muy grande, muy pequeño, podemos tener cilindros, por ejemplo, como este, a lo mejor con la misma altura, ¿no? Que este que teníamos acá, pero el radio es menor. Entonces, para calcular el volumen del cilindro requiero de dos variables. Aquí para el volumen del cono es muy similar la formulita, también la función dependemos de R y dependemos de H. No dependemos de pi porque pi es un número fijo, pi es 3.14, ¿ok? Y para calcular el perímetro de un rectángulo, pues me dice que aquí la función va a depender de X y de Y, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la nueva notación que vamos a estar trabajando es f de x, y, f de r, h, vamos a depender de las variables dependiendo del contexto que nosotros tengamos, ¿ok? Y la verdad lo padre de todo esto es que las gráficas que vamos a estar generando van a ser imágenes de este tipo. Inclusive vamos a ver algunas propiedades de las mismas gráficas, las cuales vean que dependiendo la altura en la que está esta gráfica, esta ahorita no la puedo mover, nosotros podemos observar el cambio de los colores, ¿no? El punto más bajo está en tonos oscuros, un azul tirándole al negro, aquí ya no se ve muy bien, y conforme va aumentando su altura, vemos el cambio de, ¿ok? Esto lo podríamos representar como alguna temperatura. Por ejemplo, el lado más bajo es la temperatura más baja y la parte más alta de nuestra gráfica pues vendrían teniendo las temperaturas más altas, ¿no? Entonces, la idea de esto es que nosotros no solamente aprendamos a conocer el concepto de función, sino que también aprendamos a trabajarlo, es decir,
a graficarlo, aprendamos a derivar funciones de varias variables, aprendamos a integrar en su momento funciones de varias variables y la aplicación, ¿ok? La aplicación es muy importante en esta parte. Y dependiendo del área en cada una de las que, bueno, ustedes se desenvuelvan, pues siempre tratar de ver el proceso como una forma de relacionarla a una función, ¿ok? Bueno, por ejemplo, este trabajo es de un modelo sobre epidemias, sobre el virus del chikungunya. Y bueno, por ejemplo, para que yo pueda analizar cómo es que este mosquito transmite este virus, déjenme decirles que es un virus que hace no mucho empezó a tener casos en México, por eso es que yo lo trabajé en su momento. Y para que pueda transmitirse, pues depende de varios días, ¿no? De varias circunstancias o de varias variables, y ya lo podemos ver así. En este caso son las características, ¿no? El tiempo en el que el mosquito, que aquí es lo que estoy mostrando en la imagen, el tiempo en el que el mosquito puede infectar, ¿no? Ya sabemos que va a iniciar desde un huevo, se vuelve una larva, después una pupa y después ya es un mosquito o vector, que así le llaman en epidemia, ¿ok? Hasta cierto punto, él en las primeras etapas de su vida no es un vector o no puede transmitir, ¿ok? Entonces, la edad es importante del mosquito. La temperatura en la que el mosquito puede vivir, que es de 25 a 29 grados centígrados, es decir, si nosotros vemos en invierno, por ejemplo aquí en nuestra zona, que es muy fría, pues no tendría opción de vivir el mosquito y no podría, ¿no? El clima son los lugares templados donde estos mosquitos viven y ellos de manera normal pican en el día, ¿no? O sea, vean que tenemos varias características que yo les podría llamar varias variables para que en este caso este mosquito pueda infectarnos del virus del chikungunya, que es el mismo virus, el mismo mosco que afecta al humano del dengue, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esas variables yo las puedo poner de este lado, ¿sí? Yo les puedo poner ahí S, I, V en general, ¿ok? Y no me voy a meter mucho aquí en esta parte. Esto es lo que nos observamos, ¿no? Lo ideal es poder desaparecer a la población del mosquito, pero recuerden que por equilibrio ecológico nosotros no podemos desaparecer una especie, ¿ok? Porque hay otras especies que dependen de ellos. Entonces, sí nos gustaría conocer el número de la población de mosquitos, de vectores, que aquí lo estoy poniendo, y para eso, pues depende de dos variables, depende de S y depende de I. ¿Ese quién es? Pues son los mosquitos susceptibles a contagiarse y en este caso I de V son los mosquitos infectados, ¿va? Entonces vean como algo tan podría decirse tan simple como esto, pues nosotros podríamos ya hacer un modelo en el cual pues nuestras ecuaciones o nuestras funciones van a depender no nada más de una variable como lo veníamos trabajando, sino de varias variables, ¿ok? Bueno, pues vamos a recordar el concepto de función. Esto que ven aquí, estos círculos, nosotros les llamamos diagramas sagitales y es para representar conjuntos, ¿ok? Conjuntos en este caso es una colección de cosas que tienen una característica en común, ¿sí? Y tenemos dos, que es el dominio y es el codominio, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para decir que es función, una función es una relación, ¿ok? Yo voy a relacionar elementos que van a estar en el dominio con elementos que van a estar aquí en el codominio. Aquí hay una relación, yo ya puse que este punto está relacionado con este punto que tenemos acá, ¿ok? Pero debe de haber una regla de correspondencia, o sea, no nada más es hilar puntos con puntos nada más, porque sí, sino que debe de haber algo, una característica. Voy a suponer, aquí tenemos en el dominio, tengo a mis alumnos, ¿sale? Que toman cálculo vectorial. Todos ustedes están acá, ¿sí? Que toman cálculo vectorial en el tecnológico de Libres con la maestra Yajaira. O sea,
ustedes, ¿sale? Todos mis alumnos están acá. Entonces, yo puedo relacionar a cada uno de ustedes con un elemento de acá que va a haber en el codominio. Acuérdense que es una colección de cosas en específico. Vamos a suponer que aquí es una curva, ¿ok? Todos los elementos que están acá son todas las claves únicas de registro de población, todas las que hay en esa base de datos que debe de ser súper extensa, ¿no? Todos los mexicanos debemos de contar con una curva. Entonces, vean cómo aquí a este muchacho que se llama Juan, pues yo lo puedo relacionar con su CURP, ¿ok? Y la CURP, como lo dicen sus siglas, es única. Él no tiene dos CURP, ¿verdad? Nada más debe de tener una. Entonces, esta relación que está aquí, la primera que yo acabo de poner, yo puedo decirles que es una función. Ahora, esta relación se debe de cumplir para cada uno de ellos. Esta aquí está su CURP, el amiguito que está acá ya encontró su CURP, aquí está, y cada uno de ustedes puede relacionar con una CURP, ¿sale? Van a decir, pues está bien fácil porque yo puedo relacionar cualquier cosa. Bueno, no todo se puede relacionar así, ¿sale? Por ejemplo, aquí estoy poniendo que cada uno de ustedes solamente tiene una CURP y esto es una función, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora si relaciono, por ejemplo, aquí ya no va a ser CURP, siguen siendo ustedes, ¿sale? Siguen siendo ustedes, pero aquí les voy a poner que están sus papás, ¿sale? Entonces, aquí está, por ejemplo, la mamá de Juan y aquí está el papá de Juan, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con Juan? Aquí está Juan. Juan no solamente va a tener una mamá, a fuerza tuvo que haber tenido un papá, aunque a lo mejor no lo haya conocido, ¿no? O viceversa, ¿sí? Entonces a Juan, ¿qué le estoy poniendo? Le estoy acomodando dos elementos del codominio al dominio, ¿no? Y esto, así como está, no es una función, sí es una relación, pero un elemento del dominio solamente debe de tener un elemento en el codominio, ¿ok? Entonces, esta cosa que acabo de hacer como relación ya no funciona, debe de ser única, solamente debe de tener un elemento. Entonces, con que este cuate haya tenido papá y mamá, ya valió y no es una función, ¿ok? Bueno, aquí lo importante de esto, ¿sí? Es que nosotros, pues no vamos a estar relacionando personitas con CURP y cosas así, nosotros lo hacemos con números, ¿no? Entonces, de manera general, el dominio lo denotamos como el conjunto de las X y el codominio como el conjunto de las Y, ¿ok? Si yo quisiera en el plano, esto sería X, sería mi dominio, todos los elementos que están en la recta real, y aquí sería mi codominio, que es Y. Entonces, ¿qué es lo que estoy formando? Pues lo que estoy formando es un plano cartesiano, ¿sale? Que también lo puedo ubicar y puedo hacer esta relación que nosotros tenemos acá. Entonces, voy a suponer que aquí tengo el 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente tengo estos números, ¿sí? Vamos a poner el 0, ¿sí? Tengo el 0, el 1, 2, 3, 4, por aquí está el 5. Tengo estos números aquí en el dominio y yo necesito ver qué elementos van a estar en el codominio, pero me falta algo, me falta la regla de correspondencia. Hace rato la regla era, voy a relacionar mis alumnos de cálculo vectorial con CURPS, ¿no? O voy a relacionarlos con su mamá y su papá. Esa es la regla de correspondencia. A nosotros nos enseñan desde secundaria que estas reglas de correspondencia lo voy a manejar con la notación básica, ¿sale? Que sería esta, Y es igual, y voy a poner mi regla de correspondencia, 2X, ¿ok?
¿Qué es lo que hacemos? Voy a tomar el 0, lo voy a sustituir aquí, en esta función, y haría 2 por 0, 0. Y lo que me estaría dando es el valor de ¿quién? De y. Entonces esto sería 0. Aquí yo ya estoy relacionando, ¿sí? Yo ya estoy relacionando el elemento 0 del dominio con el elemento 0 del codominio, ¿sale? Acabo de hacer esta operación. Ahora, voy a hacer ahora con el 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, estoy haciendo ya usando la regla de correspondencia. Aquí es 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. ¿Sale? Entonces voy a reunirlos, ¿sí? Voy a poner esto. Entonces vean que el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 4, el 3 está relacionado con el 6, el 4 está relacionado con 8 y el 5 está relacionado con 10, ¿sale? Y vean que aquí esta función me está dando esta relación así bien padre, que es función, ¿sale? Esto es una función, porque solamente me está tomando un elemento del codominio. Vean que el 5 no me da otro valor así de, pues aparte del 10 me dio el menos 10. No, aquí solamente me está dando un valor. Entonces quiere decir que esto que yo puse aquí como regla de correspondencia, ¿sale? Esta relación no nada más es una relación, sino que también es una función, ¿sale? Ahora, la notación que está aquí arriba es muy importante porque la vamos a estar trabajando de ahora en adelante, también para indicar cómo es esa función o cómo es esa regla de correspondencia. Bueno, lo primero que tengo aquí, esta R, es de los reales, del conjunto de los reales. Esta R me representa el dominio, ¿sale? Este es el dominio. Y la segunda R es el codominio. ¿Qué me dice esta función? Bueno, que esta función tiene como dominio los reales y como codominio números reales también. Y recuerden que los números reales es esa unión que hay de naturales, de racionales, de irracionales, ¿no? Todos los números que nosotros manejamos. Entonces vean que el 0, 1, 2, 3, 4, 5 apenas es una porción muy pequeña de todo el conjunto de los números reales, ¿no? Pero bueno, para no hacer todos, solamente utilicé estos 6 valores, ¿vale? Bueno, esto es en sí, de manera muy rápida, lo que es el concepto de función en una variable. Porque vean que de este lado solamente estoy relacionando a la variable x. Acuérdense también que aquí tenemos variables independientes, ¿sí? El dominio son las variables independientes y el codominio son las variables dependientes. O sea, vean que el 0 dependió de quién estaba eligiendo acá, ¿no? Este valor 2 dependió de que yo tomara el 1 de acá. Por eso es que a y lo manejamos como variables dependientes, ¿sale? Entonces vamos, tomo un real y de resultado debo de tener un real. Esto es lo que me dice la notación de aquí arriba, ¿sale? Tomo un real y de resultado es un real. Ahora, para esta parte de nuestras varias variables que estamos trabajando ahora, vean que estoy tomando lo mismo, pero ha cambiado esta notación. Es la función que va de R2 a R. Es decir, en el codominio, en Y, voy a seguir teniendo números. Un 0, un 1, un 2, un 5, un 10, ¿ok? Pero aquí en el dominio ya no va a ser un número. ¿Qué me representa R2? Bueno, lo voy a poner acá. Hace ratito lo voy a construir bien. Hace rato les ponía yo un plano cartesiano y si yo pongo solamente X, esto es la recta real, sería los reales. Pero si yo pongo Y, aquí Y, es otra recta real que yo estoy manejando, porque aquí también va a ir puntos, nada más que está acomodada de otra forma, ¿sí? Pero entonces si yo quiero trabajar con este punto X, Y, yo ya estoy trabajando el cruce de estos dos
de estas dos rectas. Por lo tanto, esto está en R2, ¿sale? O en dos dimensiones, ¿sí? Que lo hemos venido manejando. Es decir, este R2 me indica que los puntos que yo voy a trabajar ahora aquí no es un número, sino es una colección de números y que los vamos a trabajar como coordenadas, ¿sale? No son vectores, aquí van a ser coordenadas, ¿sale? Pero vean que una coordenada me va a dar como resultado un número real, ¿sí? Entonces voy a poner una regla de correspondencia muy rápida. Mi regla de correspondencia, es decir, la función f de x, y es igual a 2x más y, ¿sale? Es más, le ponemos 2x más 2y. No sé si se acuerdan de esta función. Esta función era para encontrar el perímetro, ¿sale? El perímetro de este rectángulo. Esto es x, esto es y y esto es y, ¿no? Son dos lados distintos y otros dos lados distintos. Entonces, a la hora de sumarlos, me daba 2x más 2y, ¿no? Entonces, ahí está el perímetro. Aquí lo puedo poner así como P igual a 2x más 2y, o lo más conveniente es poner f de x, y, porque ya me dice quiénes son las variables y es 2x más 2y, ¿ok? Entonces voy a poner un par de numeritos, 5,1, 0,0, ¿vale? Y 1, menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué valores me van a dar acá? Pues yo tengo que sustituir el 5 que es x y el 1 que es y en esta parte. Entonces voy a poner por acá las cuentitas. 2 por 5 más 2 por 1. 2 por 5 son 10 más 2 por 1 son 2. 10 más 2 son 12, ¿sale? ¿Qué número voy a poner acá? Un 12, ¿ok? Ahora, para este valor, el segundo valor 0,0 sería 2 por 0 más 2 por 0. 2 por 0, 0 más 0. Esto me da 0. Entonces aquí tendríamos otro valorcito y sería este que está aquí, ¿sale? Finalmente, vamos con esta última evaluación. Sería 2 por 1 más 2 por menos 3. 2 por 1, 2. Menos, más por menos es menos, 2 por 3, 6. Esto me da menos 4. Entonces aquí pondríamos menos 4, ¿ok? Entonces vean que estoy haciendo una relación, ¿sí? Una coordenada está relacionándose con un valor real, es decir, en el dominio estamos poniendo coordenadas y en el codominio solamente números reales. Pero es que ya nos lo daba la definición, ¿sale? Y bueno, esto se puede generalizar aún más. No tener puntos en el plano como ahorita lo teníamos, x, y, sino que podemos hacerlo con z, ¿sí? Puntos que estén en el espacio. Es decir, ¿qué vamos a tener aquí? Pues x, y, z, y que se van a relacionar con un único valor en el codominio, que sería un valor real. Le voy a llamar W. Por ejemplo, un 1,0,0, voy a poner mi regla de correspondencia. Aquí tendría otra función f de x, y, z, ya depende de 3 variables, ¿no? Por ejemplo, como los del mosquito que tenía 4 variables. Y aquí, por ejemplo, no sé, que sea x más y más z. Esto es mi regla de correspondencia. Entonces, para este punto, vamos a ver qué resultado me va a dar. Sería sumar 1 más 0 más 0, me da 1, ¿sí? Entonces, vean aquí que un punto en el espacio o una triada de objetos me están dando solamente un valor en el codominio. Bueno, pues en general esto es lo que es una función. Vean que aquí ya puse algunos ejemplos. De funciones de 3 o de 2 variables, incluso de una variable, nosotros hemos tenido algunas clasificaciones, ¿no? Para ellas. Y bueno, aquí estoy definiendo una función de 2 variables. Dice que una función de 2 variables es una regla de correspondencia
que asigna, aquí es muy importante, que asigna a cada par, aquí perdón, no lleva esta A, la voy a acomodar, a cada par ordenado de números reales en el subconjunto del plano XY, o sea, X, Y, lo va a asociar con 1 y solamente un número real en el conjunto de los números reales. En este caso, nosotros le llamamos a esto codominio, ¿sale? Entonces, de un lado, tomo a mi número par y lo voy a relacionar con solamente un elemento. Puedo tener aquí muchos, pero lo voy a relacionar exactamente con un número Z, ¿sí? Mediante una regla de correspondencia que yo les dé, ¿ok? Y en este caso nuestra función tiene como dominio R2 y como codominio R, ¿ok? Esto es para una función de 2 variables. Si tuviéramos una función de 3 variables, bueno, pues en este caso va a cambiar, ¿sí? Bueno, pues vamos a iniciar con lo feo porque mucho de esto del dominio de las funciones el dominio de funciones en general, a veces se les llega como a tener conflicto, ¿sí? Y el dominio, muchachos, no es más que los valores que hacen que la función pueda evaluarse, ¿sí? No todas las funciones se pueden evaluar en todos los puntos, ¿sí? Por ejemplo, pongo R2, o sea, yo no porque ponga siempre una coordenada y la evalúe como le hice hace rato, ya me va a dar siempre un valor ahí numérico. Eso va a depender mucho del tipo de función, ¿sí? Por eso es necesario que puedan ver, por favor, la clasificación de funciones. Aquí en general voy a poner como para refrescar solamente lo que vamos a ver, tipos de funciones que es polinomial y racional, ¿sale? Las funciones polinomiales son en este caso suma, ¿sale? Suma de potencias, aquí lo voy a poner así, de potencias de x a la n, y a la n. Ahorita estamos trabajando de dos variables que son enteros no negativos. ¿Quiénes son enteros no negativos? Pues n y n, ¿sale? Es decir, por ejemplo, voy a poner aquí f de x, y es igual a xy menos 5x cuadrada más 9, ¿no? Este es un ejemplo perfecto de una función polinomial. De hecho, se parece como a las que vimos de una variable, solamente que ahora le estoy agregando otra variable. Y aquí sería f de x, y. Aquí puede ser más 3xy cuadrada menos 5x cuadrada y más x cúbica menos y. Un ejemplo, ¿no? Entonces vean que esos son sumas, restas y las potencias, ¿sale? Las potencias son números enteros y son no negativos. Si ya tenemos una potencia por ahí negativa, entonces ya deja de ser polinomial y ahora es racional. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una función polinomial? Calcular el dominio es muy sencillo. Aquí en el cuadrito nos dice que el dominio es todo el plano XY. Entonces, cualquier valor que ustedes tomen aquí en X, Y, cualquier valor, van a poder calcular o van a poder evaluar la función. Es decir, el dominio son todos los números, o mejor dicho, todos los puntos que están en el plano XY. Para la función racional, ¿cómo son las funciones racionales? Las funciones racionales son las que están en forma de división, están en forma de fracción. Por ejemplo, esta que tengo aquí, esta función que tengo aquí, ¿sale? Menos 4 entre 6 menos x cuadrado menos y cuadrada. Van a decir, bueno, pero es polinomial. Sí, pero el hecho de que ya esté escrito en forma de fracción, en forma de división, eso ya lo convierte en una función racional, ¿ok? Entonces, para las funciones racionales, aquí es muy importante saber dónde esta función sí la puedo evaluar. Y esta función la puedo evaluar en todo el plano XY, excepto los valores para los cuales el denominador es 0. Es decir, yo necesito ver aquí abajito, qué valor para X y para Y
a la hora de sustituirlos me da 0, porque acuérdense que las divisiones entre 0 no existen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarlos, ¿sale? Si me dicen, pues es el número 1 y 2, pues voy a quitar el número 1 y 2, ¿sale? Si hago cuentas, me va a dar 0, ¿no? Entonces, el 1 y el 2 ni lo pongas, porque va a hacer que esta función yo no la pueda evaluar, ¿sale? ¿Por qué razón? Les repito, porque no hay divisiones entre 0, ¿ok? Y, por ejemplo, algunas funciones como estas que están acá, f de x, y, que sería una función irracional. Por ejemplo, esta que tengo acá, su condición es que lo de adentro siempre debe de ser mayor o igual a 0, ¿vale? Entonces yo tengo que ver o resolver, mejor dicho, en qué puntos para x y para y esta función es mayor o igual a 0. Ese es nuestro dominio, ¿sale? Entonces nos vamos a estar apoyando un poquito de la tecnología para poder calcular esto que nosotros tenemos acá, ¿sale? Y bueno, para que ahora sí todo esto se vaya acomodando, ¿ok? Bien. Bueno, voy a tomar la misma función. Me piden calcular el dominio y voy a graficar en GeoGebra el dominio, ¿sale? Entonces, lo que yo voy a hacer es observar primero que es una función racional y que lo que está acá abajo no puede ser 0 en los puntos que yo voy a utilizar, ¿sale? Entonces, en sí, cuando ustedes tengan una función racional, lo de arriba no les interesa. Voy a poner aquí 6 menos x cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Yo tengo que resolver esto y ver qué valor x y y hacen que esto valga 0. Lo voy a poner aquí así. Voy a poner de un lado los números, de un lado las variables. Esto me quedaría 6 igual a x cuadrada más y cuadrada. Y van a decir, híjole maestra, tenemos solamente una ecuación. ¿Y cómo lo despejamos, no? ¿Cómo sabemos el valor de x y de y? Bueno, esto que tenemos aquí, esto, si ustedes recuerdan sus clases de fundamentos de cálculo, esto es una circunferencia, ¿sale? Teníamos esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada es igual a r al cuadrado, ¿ok? Es decir, 6 es r cuadrada. ¿Cuánto valdría r? Para ver el radio de la circunferencia, pues sacamos la raíz a 6 y me dice que es 2.44 aprox. ¿Sale? Entonces, esta es una circunferencia con centro en el origen y con r igual a 2.44. Bueno, pues esos puntos que están en esta circunferencia no los voy a tomar, ¿sale? Esas coordenadas no los voy a tomar porque si yo los tomo, ¿qué va a pasar acá? Esto que está aquí abajo se va a hacer 0 y por lo tanto esta función no va a existir, ¿sale? Entonces voy a graficar, voy a auxiliarme de GeoGebra, ¿sale? Para hacer esta, es muy fácil, como son en 2 dimensiones, es muy fácil realizar esto. Lo que yo voy a hacer es poner x cuadrada más y cuadrada igual a 6, ¿sale? Y vean que me graficó la circunferencia. Estos puntos que están acá, yo no los voy a tomar, ¿ok? Porque, ¿qué me haría? Voy a poner a ver si me da con exactitud este valorcito, por ejemplo. 2. menos 2.45,0. X vale menos 2.45,0. ¿Qué nos estaría dando? Esto que tenemos acá, ¿sale? Vean. Entonces, voy a hacer la sustitución. Era el menos 2.45,0, que en este caso vendría siendo la raíz de 6, ¿sale? Que era lo que hicimos acá a la hora de sacar esto. Raíz de 6,0. Para que sea exacto lo que vamos a realizar. Entonces, si yo pongo 6 menos raíz de 6 al cuadrado menos 0 al cuadrado, vean, cuadrado con raíz se eliminan, me daría 6 menos 6 menos 0, 6 menos 6 es 0 menos 0, 0. ¿Y qué pasó acá?
pues ya esto se hizo 0 y era lo que yo quería que no pasara, ¿ok? Entonces, aquí para este caso, ¿sí? Con todo esto que tenemos acá, yo no puedo elegir estos puntos, puedo elegir todos los que yo quiera, excepto los de la circunferencia. Entonces, aquí el dominio de la función, vamos a poner que son todos los pares ordenados, excepto, voy a poner aquí, son todos, menos, vamos a poner una diagonal para quitarlos, menos x cuadrada más y cuadrada igual a 6, ¿sale? O sea, la circunferencia. La circunferencia es la que vamos a quitar, ¿sí? Entonces, el dominio de la función son 2 puntos. Estas llaves me indican que es un conjunto. Puedo utilizar todos los números, todos los pares ordenados menos, o sea, puedo utilizar esto o inclusive esta notación. Menos x cuadrada más y cuadrada igual a 6, ¿sale? Pero el menos pareciera como que nada más estoy afectando a esto, ¿no? Por eso me gusta más esta diagonal de esta forma para indicar el dominio de la función, ¿sale? Entonces, no todo nos va a dar así, nos van a dar regiones, por ejemplo, nos pueden dar puntos nada más y vamos a trabajar con esto y vamos a estarnos apoyando de GeoGebra, ¿ok? Bueno, vamos a calcular dominio y evaluación de una función de 2 variables, ¿sale? Aquí de una u otra forma ya hicimos algunas evaluaciones cuando les platiqué sobre los diagramas sagitales y nuestra regla de correspondencia. Entonces, nos pide dos cosas, que esta función encontremos f evaluada en 1,0 y f evaluada en 5,3, ¿sale? Entonces voy a hacer el primero, f evaluado en 1,0 es igual a 4 más la raíz, aquí sería 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿ok? Puedo seguir en esta línea, bueno, nos vamos para abajo, 4 más, esto sería 1 menos 0, esto es 4 más la raíz de 1 y la raíz de 1 es 1, entonces sería 4 más 1, esto es 5. Esto es f evaluado en 1,0. Y bueno, aquí para la segunda sería f evaluado en 5,3, ¿no? Entonces tendríamos 4 más, vean que como ya estoy evaluando 5,3, aquí ya no aparecen las x y las y porque ya sería 5 al cuadrado menos, denme tantito, aquí ya me equivoqué de signo, menos 3 al cuadrado. Entonces esto es 4 más la raíz, 25 menos 9, 4 más 25 menos 9 nos da 16, 4 más 4 y esto nos da 8. Observen que estoy tomando en el dominio, estoy tomando algo que está en 2 dimensiones y de resultado me está dando solamente un número. ¿Ok? Entonces es una función que va de R2 a R. Lo mismo para esto, es una función que va de R2 a R. Cada quien, y esta es nuestra regla de correspondencia, ¿sale? Esta es nuestra formulita que nos está permitiendo esto. Ahora, nos pide que dibujemos el dominio de la función 4 más x cuadrada menos y cuadrada, ¿ok? Y en el caso de las raíces, quedamos que para que una raíz yo la pueda evaluar, necesito, aquí el 4 no pasa nada, ¿no? O sea, el 4 es 4. Pero aquí, para que yo pueda evaluar esto, necesito los valores que hagan que x cuadrada menos y cuadrada sea mayor o igual a 0. Ah, caray. ¿Cómo hacemos esto? Lo ideal sería x cuadrada mayor o igual a y cuadrada, pero no puedo sacarle raíz de un lado, no sé si es un número positivo o negativo, sobre todo por las desigualdades. Cuando ustedes tengan desigualdades no es tan fácil un despeje, sobre todo tenemos dos cosas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es auxiliarnos, ¿sale? Auxiliarnos de GeoGebra para poder trabajar con esta parte, ¿ok? Hay un análisis de signos, por ejemplo aquí porque tengo una diferencia de cuadrados, yo sé que x más y
por x menos y mayor o igual a 0, es decir, es positivo. ¿Cuándo dos cosas multiplicadas son positivas? Bueno, cuando estas dos cosas son positivas o cuando ambas son negativas. Más por más, más. Pues ya me dio el mayor a 0, o sea, el positivo. Menos por menos ya me dio más. Entonces, yo tendría que analizar esto. X más y mayor o igual a 0. Y analizar la región x menos y mayor o igual a 0. O analizar x más y menor o igual a 0 y en este caso x menos y menor o igual a 0. Yo tendría que hacer estas gráficas y después de todo son rectas. Vean, si yo quiero trabajar con esta, x mayor o igual a 0, bueno, en este caso sería y, son todos estos valores x mayores o iguales a y. Gráficamente son rectas, ¿sale? Rectas que por ahí se van a estar cruzando de acuerdo a los signos. Bueno, para no meternos demasiado en este rollo, lo que vamos a hacer es, vamos a auxiliarnos de GeoGebra. Voy a borrar estos valorcitos que nos apoyaron ahorita. Y en entrada vamos a escribir únicamente x cuadrada más y cuadrada mayor o igual a 0. Vamos a ver aquí. Ok. Ay, perdón, era menos. Aquí es menos. ¿Sale? Vean que me cambió la región. ¿Sí? Entonces, los valores que yo puedo utilizar en este caso son los de la región sombreada. ¿Sale? Son los que yo tendría chance de poder utilizar. Incluso vean que la recta que está aquí en azul es una recta continua. Quiere decir que también puedo utilizar los bordes, ¿va? Vamos a checar aquí qué pasa, por ejemplo, con este punto. Vamos a ver qué pasa con estos puntos que están aquí inmediatos. Este punto tiene coordenada 2, menos 2, ¿sí? Voy a ver acá. Entonces voy a evaluar f en 2, menos 2. Y esto me daría 4 más, aquí sería 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es 4 más, sería 4, que es menos, perdón, 4 menos 4. 4 menos 4 me va a dar 0 y la raíz de 0 es 0, 4 sería, ¿vale? Pude evaluar, vean que vamos de una función que va de R2 a R, perfectamente me dio un resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor, voy de otra vez, que el valor que yo elegí en este punto está en el dominio y así todos los puntos que ustedes quieran trabajar sobre esta recta están en el dominio junto con toda la parte sombreada, ¿ok? Entonces, así nos quedaría la gráfica de nuestro dominio. ¿Qué es lo que decía aquí? Dibuja el dominio de la función. Pues, ¿qué tenemos que poner? Pues la gráfica que tenemos acá. Lo ideal sería hacer todo este análisis que yo les puse aquí al principio y analizar cada una de las regiones y demás, pero pues vamos a auxiliarnos de GeoGebra y esto sería lo que ustedes tienen que poner cuando les digan dibuja el dominio de la función, ¿ok? Bueno, es importante conocer el dominio de la función precisamente por la idea de graficar funciones, ¿sale? No todas las funciones las podemos graficar porque no todas las funciones se pueden evaluar, ¿ok? Y bueno, para nuestro tema 4.2, ahorita ya definimos lo que es una función de varias variables, ya vimos algunos ejemplos, ya analizamos el concepto de dominio también, que hay que fortalecerlo más. Vamos a hacer varios ejercicios para calcular el dominio, pero apoyándonos siempre de la parte gráfica. Lo que vamos a ver aquí en nuestra gráfica de una función de varias variables, vamos a ver cómo se grafica. Vamos a ver qué son curvas de nivel y vamos a ver las superficies de nivel, ¿ok? En general, el dominio, si se dan cuenta, el dominio de la función son elementos que están en x, y, es decir, son puntitos que nosotros tenemos acá. El dominio lo estoy representando como esta región, hagan de cuenta que está en el suelo y yo puedo tomar cualquier punto que esté en el suelo y evaluarlo. ¿Se acuerdan que nos daba el valor z? Pero z pues ya está extendiéndose hacia otra
hacia otra parte de este plano, ¿no? Hacia arriba. Entonces, para cada valor que yo aquí de x, y, pues yo voy a tener una parte representativa en una gráfica que tenemos acá. Y vean que la gráfica, pues ya va a ser como una sabanita, ¿no? Que nosotros vamos a tener acá. Y esta sabanita o esta hoja o esta superficie que vamos a tener aquí, pues va a depender de la función que nosotros estemos trabajando, ¿sale? No sé si se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, y es igual a f de x. Pero como ahora vamos a trabajar funciones con f de x, y, pues ahora esto lo voy a igualar a z, ¿sale? Que es lo que estoy haciendo en esta parte. Y bueno, una gráfica, ¿sale? Una gráfica que tiene como dominio R2 y como codominio R, una función que tenemos de este tipo, la gráfica siempre va a estar en 3 dimensiones, ¿sale? Que es lo que yo pongo en este recuadro. O sea, si yo les doy una función como esta que está aquí, 2xy, ¿sale? Yo voy a darles valores, puntos, coordenadas, en este caso se evalúa, nos va a dar z y entonces vamos a empezar a formar aquí nuestra función que va a hacer todo esto, ¿ok? Las gráficas realmente son más complicadas, entonces vamos a hacer uso de GeoGebra. Y como nos dice que la superficie o la gráfica va a estar en el espacio tridimensional, pues vamos a tener que modificar nuestra gráfica en el espacio tridimensional, ¿sale? Entonces voy a usar GeoGebra. Esto es el dominio, otra cosa, otro concepto muy distinto, ¿sale? Voy a quitar esto. Nos vamos a vista gráfica 3D. Y ahora yo voy a poner en la parte de entrada, ¿sale? Voy a poner z es igual a 2x al cuadrado menos y, ¿sale? Vean cómo se empezó a formar, voy a poner esto aquí, ¿sale? Cómo se empezó a formar la gráfica que nosotros tenemos. Ya las gráficas son de este tipo. Y yo puse solamente una función que lleva x y que lleva y, ¿ok? Lleva x, lleva y observen, ¿no? Observen acá que ya está en 3 dimensiones, solamente ahí con 2 variables. Entonces, si yo tuviera una función de 3 variables, pues su gráfica va a estar en 4 dimensiones, ¿sale? Siempre vamos a ir subiendo esa parte, ese grado. Como no tenemos gráficas en 4 dimensiones, por ejemplo, cuando yo ponía y igual a 3x, ¿sale? Voy a recorrer esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo ponía y igual a 3x, y igual a 3x, no voy a ponerle enter. Vean que aquí en la parte de entrada nos dice y es igual a 3x y lo que yo hago es tener una variable x, pero su gráfica va a estar en 2 dimensiones, ¿ok? Aquí está la recta, vean. Si yo puse y igual a 3x, vean que aquí ya me dio una recta que está en 2 dimensiones. Si yo pongo 2 variables, que fue lo que puse aquí en esta vista, pues me generó algo en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces vamos subiendo esa situación. Bueno, graficar, vean que está muy sencillo. Vamos a hacer a lo mejor otra más complicada. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a otra parte. Por ejemplo, z es igual a seno de x más y menos x cuadrada. ¿Sale? Vean nuestras gráficas. Ya no son las clásicas rectitas, ¿no? Ya este tipo de modelado pues lo podemos trabajar inclusive para realidad virtual, construir algunos paisajes, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros le pongamos acá. Se puede poner tan fea como uno quiera, ¿sale? En lugar de la función seno voy a poner la función logaritmo, ¿no? Vean aquí ya
cambió por el dominio de la función logaritmo que tenemos. Puedo poner inclusive más SQRT y al cubo. Ya cambió, ¿no? Ya la puse en una forma más complicada. Complicada en el caso a lo mejor de poder analizar todo esto de manera analítica, es decir, cuentitas, despejes y demás. Pero en la parte gráfica, pues vean que es muy fácil poder modificarla, ¿no? Entonces, aquí la parte de las gráficas. Y bueno, lo padre de esto es que nosotros a la hora de hacer el modelado, ¿no? De decir, no solamente estoy construyendo una ecuación, sino que también estoy visualizando de qué se trata esa ecuación. Yo puedo ver puntos máximos, por ejemplo, en altura, puntos mínimos, algunas concavidades de este lado, ¿no? Que tenemos acá. Podemos analizar muchísimas cosas que ustedes vieron en cálculo diferencial y que, bueno, para esta parte pues podemos todavía generalizar, ¿sale? Entonces, vamos con dos conceptos que vamos a separar, que es el concepto de curvas de nivel y superficies de nivel, ¿ok? En cuanto terminen este video, por favor, entren a esta página, son los Padlets, de todos modos en clase presencial la vamos a trabajar, bueno, en la sesión en línea la vamos a trabajar. Ahí viene un link que tienen que entrar de GeoGebra para trabajar con las funciones, ¿ok? Ahorita es de hecho lo que yo voy a entrar y para que podamos ver de qué son las curvas de nivel. Vienen algunas preguntas que me gustaría que ustedes fueran contestando ahí también, de acuerdo a lo que ustedes observan, ¿sí? Entonces vamos a entrar, bueno, voy a entrar a la página. Bueno, aquí ya escribí la dirección. Vamos aquí al Padlet para que ustedes vean qué es lo que van a realizar y cómo está estructurado. La idea es que ustedes puedan participar con comentarios, con lo que ustedes ven acerca de la situación. Pueden leer a los demás compañeros, ¿ok? Con lo que se está observando. Ok. Este es el enlace, que es curvas de nivel. Le vamos a dar clic aquí para que nos abra lo que vamos a observar. Aquí en el Padlet, pues ustedes tienen algunas preguntas. Dice, ¿qué relación encuentran entre las vistas gráficas 3D y 2D? ¿Qué es lo que van a observar? ¿Qué implicación tiene C o K, que es el valor que se maneja aquí? ¿Qué relación hay entre las curvas y el valor K o C? Aquí le vamos a cambiar. Yo como puse estos comentarios todavía puedo editar, ¿sí? Puedo editar acá, voy a marcar como C. Y la 4, sucedería lo mismo con otras funciones, pues ustedes pueden manipular ese archivo o esa página que ustedes están viendo. Los comentarios los pueden poner aquí, pueden ir contestando, o ustedes pueden poner el mismo en la parte inferior derecha. Ustedes tienen chance, déjenme acomodar tantito la pantalla. Ustedes tienen chance de poner aquí en este botón, donde está el más, su comentario, le dan clic acá y pueden escribir cualquier cosa, ¿sale? Si se registran aparecerá su nombre, si no me va a decir anónimo, pero en título pueden poner, ¿no? Juan Pérez. Creo que no tengo ningún Juan Pérez, entonces aquí lo puedo poner. Y respuesta a la 1, ¿no? Respuesta a la 1. Y empiezan a colocar ahí sus mensajes, ¿sí? Le pueden poner fotografía, pueden poner muchas cosas. Y se van a ir acomodando los paneles, ¿ok? Bueno, esta es la página. Esta es la página a la que nos manda. Las funciones que nosotros tenemos acá es 4x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Es una función que va de R2 a R, ¿ok? La que tenemos acá, tenemos un K y tenemos un Z. Tengo dos vistas activas. Tengo la vista en 3D y tengo la vista
en 2 dimensiones, ¿sale? Es a lo que se refiere la pregunta 3D y 2D, o lo que nos decía sobre 3D y 2D. Bueno, ¿qué es lo que hace? Yo grafiqué esta función, es la función h que va de x, y a R2, así está acomodado, ¿ok? Y, ¿qué es lo que hago? El valor k, de acuerdo, voy a regresarme a la presentación tantito. Vean que aquí tengo la función me dice que es 4x cuadrada más y cuadrada igual a un valor c, que es el c que les decía ahorita de los valores. Si yo grafico esto, así, yo necesitaría ponerle z a mi, ¿cómo se llama? Al GeoGebra, ¿no? Que es lo que aparece acá. Si yo pongo GeoGebra, esto me daría, que sería lo que está aquí en rojo, ¿ok? Bueno, de acuerdo, si yo quiero graficar curvas de nivel, pues yo no le voy a poner z, voy a poner 4x cuadrada más y cuadrada igual a un número, a 1, o 4x cuadrada más y cuadrada igual a 2, o el número que ustedes quieran, ¿sale? 4, ¿sí? Es decir, el valor que está aquí afuera yo lo puedo ir manipulando, pero ¿qué pasa con eso? Que cuando yo voy manipulando, vean que es 4x cuadrada más y cuadrada igual a 4, que fue la que, por ejemplo, yo aquí tengo, y la gráfica, aquí ya la grafico, vean que es esta que tenemos acá, esto que está aquí. ¿Qué es lo que hace esa curva de nivel? Vamos a suponer que tenemos este plano, y lo que hace este plano es estar de manera horizontal con X, y lo que hace es, ¡pum!, cortar, rebanar, y a donde rebana, hace una proyección como una sombra, y decir, aquí está esto, lo que es C4. Esto que está aquí abajo, en la vista 3D, esa es mi curva de nivel. ¿Qué pasa ahora si yo me voy acá? Igual a 5. Espérenme que ya extrabo esto. Bueno, aquí se fue hasta acá igual a 7. Es decir, tengo 4x cuadrada más y cuadrada igual a 7 y ya me generó otra porque ya digamos que el plano ya está cortando más arriba y yo puedo hacer esto, y igual a 6, ya apareció ahí el plano, k igual a 3, k igual a menos 1, ya anda por abajo, ya no me genera nada, k igual a 0, pero vean que en la vista 2D se están mostrando estas curvas, vendría siendo nada más la imagen que me está apareciendo aquí en la 3D en la parte de abajo. Bueno, esto que está en la vista 2D, muchachos, esto es a lo que nosotros le llamamos curvas de nivel, ¿ok? Y dirían, bueno, curva de nivel, ¿como para qué me va a servir estar, aparte de la gráfica, graficando estas curvitas que nosotros tengamos acá? Bueno, las curvas de nivel nos van a facilitar algunas relaciones como para indicar los puntos más altos o los puntos más bajos de ciertas gráficas. Y esto lo utilizan mucho los topógrafos. Entonces, déjenme ver si esto se puede modificar. Esto sí se puede modificar. Entonces aquí voy a poner... Sí se puede modificar, pero se está tardando mucho, ¿eh? Entonces aquí nada más tengan paciencia. No sé si la página o es mi computadora, pero aquí voy a poner un menos. Ok, esa es la función. Me cambió totalmente la gráfica, ¿sale? Entonces, esto, lo de rojo es la gráfica en 3D, lo que está aquí es para la parte en 2D, ¿sale? Entonces tengo que escribir la función, vean que lo estoy igualando acá, que en este caso nosotros lo manejamos como C, pero este ya es un archivo que ya está acomodado, no lo hice yo, para que no se... Aquí lo ponemos y quitamos el 4, ¿sale? Todo va aquí con K. Entonces, bueno, vendría siendo el mismo plano, ¿sale? Pero vean ahora cómo va cortando y cómo van cambiando aquí en esta parte. Las elipses ya se quedaron,
Pero vean en esta parte cómo va quedando mis respectivas curvas de nivel. Aquí se van apareciendo. Podemos ver qué pasa si me cambio ahora para los valores negativos. Les digo, no sé si es mi internet, mi computadora o qué pasa, ¿sale? Pero se supone que se puede hacer un poquito más dinámico. Vean, estas serían las curvas de nivel, quitando las elipses, porque esa fue la de la función anterior. Y se siguen mostrando, ¿sale? Este plano que tenemos aquí fue subiendo, fue bajando de acuerdo al deslizador que nosotros teníamos. Y bueno, estas serían nuestras curvas de nivel. Podemos utilizar esto para que podamos graficar las curvas. Ya saben, más adelante pues programaremos todo esto para tener nuestro propio programita, ¿ok? Entonces, las curvas de nivel son para funciones que van de dos variables en el dominio, x y y, ¿sale? Entonces, este es el concepto de curva de nivel. Ahora, aquí son algunas imágenes donde nosotros podemos trabajar las curvas de nivel. Les decía, la parte topográfica utiliza mucho esta situación. Y de acuerdo a los colores, por ejemplo, el morado me representa las partes más bajas, el color rojo, verde me representa las partes más altas. ¿Okay? Curvas de nivel, pues tenemos todo un conjunto dependiendo, y son los planos que van cortando en ciertas áreas, ¿ok? Entonces, pues es donde lo pueden ver ustedes, ¿no? Ahí en esa parte. Y lo que sigue son las superficies de nivel. Las superficies de nivel, vamos a dejar esta parte porque vienen siendo un poquito más complicado trabajarlo, ¿ok? Trabajar esta situación. Ya en su momento, de hecho para la clase en línea, pues les voy a mostrar cómo calcular las superficies de nivel, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos algunas aplicaciones muy sencillas, muy sencillas, donde vemos algunas variables que nosotros podemos trabajarlas. Dice, la temperatura, presión y volumen de un gas ideal encerrado están relacionados por medio de T igual a 0.01 por P por V, donde T, P y V se miden en kelvins, atmósferas y litros, ¿no? O sea, es temperatura, presión y volumen, respectivamente. Dice, dibuje las isotermas T igual a 300, a 400 y a 600. Aquí, isotermas, bueno, en este caso, las isotermas, si nosotros vemos la parte de las curvas de nivel, las isotermas vendrían siendo estas líneas que nosotros tenemos acá, a 200, 300, 400. De hecho, aquí no lo pone, 800, 860, 840, 820, ¿ok? Entonces, aquí lo que van ustedes a graficar, bueno, aquí sería... Yo sé que esto está igual a 0.01 P por V, pero me está pidiendo cuando la temperatura está a 300, que sería 300 igual a 0.01 P por V, a 400, 0.01 PV y 600. ¿Lo puedo hacer con GeoGebra? Claro que se puede hacer con GeoGebra, solamente hay que acomodar las variables porque no maneja P y V, maneja X y Y, ¿no? Entonces, esta función, por ejemplo, en general, la temperatura depende de la presión y del volumen. Eso es lo que me está indicando. Entonces, voy a graficar cada una de ellas apoyándome de GeoGebra, ¿sale? Déjenme ver, ¿dónde está mi GeoGebra? Ahí está, ¿sale? Entonces, voy a borrar esto. Ok, entonces la primera sería 0.01 por X por Y igual a 300. ¿Sale? Pero aquí vamos a ver a la parte de vista. Aquí, bueno, vamos a acomodar la vista. Vamos a ver por dónde anda esta cosa.
Hay que acomodar un poquito los ejes. De acuerdo a lo que da. Ahí está. Es que andan un poquito lejos. ¿Sale? Esto es la primera, cuando el isoterma es igual a 300 kelvins, grados kelvins. Vamos con la segunda. Sería 0.01 por X por Y igual a 400. Voy a juntar esto más todavía. Y la última, ¿vale? 0.01 por X por Y igual a 600. ¿Vale? Va a decir, bueno, ¿de qué se trata? Aquí nosotros estamos trabajando con estas curvas, ¿sale? Estamos trabajando sobre la misma, pero esto es una variación en la temperatura, ¿sale? Bueno, en este caso cuando vale 300, 400 y 600, pero la presión y el volumen están quedando como variables, que sería el X y el Y, ¿no? Lo que estoy cambiando y quedando fijo de cierta forma es la temperatura. Entonces, a estas cosas les llamamos isotermas, para que vean cómo se va modificando de acuerdo a la temperatura, ¿ok? Bueno, esto sería lo que ustedes tendrían que poner aquí en esta parte. Pero, ¿de dónde partimos? Pues partimos de la información. Solamente sustituí el T igual a 300, 400 y 600. El dibujo que nos pide, pues es la gráfica que tenemos acá, ¿sale? La pueden dejar así o la podemos manipular así. Pueden ir cambiando de color si ustedes quieren para que se vea todavía como que se pueda diferenciar más. Ya saben, seleccionan su ecuación, ya seleccionaría todo digamos el conjunto, toda la gráfica, y en la parte de propiedades al darle clic secundario, ¿no? Entonces aquí color, nos vamos por ejemplo con un amarillo. Para esta le podemos poner un verde y para esta le voy a poner un azul. Y listo, sería ahí nuestras isotermas, ¿sale? Ahí le podemos poner colorcito y en su momento esto lo hacen automático en cuanto lo grafiquemos, lo programemos, perdón, y así quedaría, ¿ok? Bueno, vamos con otro problemita de aplicación también muy sencillo. Dice una lata de refresco se construye con un costado lateral de estaño y una tapa y un fondo de aluminio. Dado que el costo es de 1.8 centavos por unidad cuadrada de la tapa, 1 centavo por unidad cuadrada de fondo y 2.3 centavos por unidad cuadrada del costado. Determine la función de costo, que le van a llamar C, que va de, bueno, en este caso tiene dos variables, RH, donde R es el radio de la lata y H la altura. Entonces, por ahí tenemos un cilindro, ¿no? Tendríamos esta imagen acá. Si la destruyo, me quedaría esta imagen. A ustedes les va a quedar más bonita. Aquí tenemos R, que es en este caso la tapa. Esta puede ser la tapa. Y este sería el fondo. ¿Sale? Y bueno, este es nuestro costado lateral, ¿sí? Bueno, para la tapa nosotros, de hecho nos están dando por unidad cuadrada, es decir, nos están dando las áreas. Para la tapa, el área la puedo calcular como pi por r al cuadrado. Esto sería de la tapa, ¿ok? Obvio que el fondo también es pi por r al cuadrado. Y considerando la longitud de la circunferencia que nosotros tenemos acá, esta circunferencia que tenemos acá para saber la circunferencia de esto, porque esto se pega exactamente sobre la circunferencia. Bueno, en este caso sería pi por h, ¿no? Entonces aquí vamos a poner costado. El costado es pi por h más pi por h, ¿ok? Ahora, nos están dando costos. Los costos se van a multiplicar por cada una de estas áreas. Para el costo de la tapa, ¿sale? Me dice que es 1.8.
Entonces aquí voy a poner 1.8 que multiplica pi por r al cuadrado. Del fondo es 1, que lo voy a poner, no debería de ponerlo, pero lo voy a poner. Y para el costado es 2.3. 2.3 es lo que tenemos aquí. Aquí sería 2 pi por h. Entonces, la función costo, que sería c, que depende de r y de h, pues lo que hace es sumar todas estas cosas que tenemos acá, que sería 1.8 pi por r cuadrada más pi por r cuadrada más 2.3, ¿sale? Que multiplica a 2 pi h. Entonces, tengo términos semejantes, los puedo acomodar y aquí me daría 2.8 pi por r al cuadrado más, y multiplico aquí 2 por 2.3, me daría 4.6 por pi por h, ¿sale? Y esta sería mi función costo. Yo estoy metiendo un poquito de geometría, cosas que aprendí en la primaria, como calcular áreas. Denle un repaso, cómo calcular aquí las áreas, cómo calcular áreas de un cilindro, y van a poder encontrar bien esta parte que se explica de esta parte de la longitud de la circunferencia y por qué es 2pi por h, ¿sale? Entonces, bueno, pues en cierta forma es una manera de poder motivarlos a trabajar con esto. Vean que ya estamos dando un salto muy enorme, que es trabajar con funciones de varias variables. Nos quedamos con 2 y 3 variables por la situación de las gráficas, ¿sale? Y entre más tengamos una función con muchas variables, pues las cosas se van volviendo muy, muy complicadas, ¿ok? Entonces, lo ideal, de hecho, muchas cosas que vemos nosotros de manera física, o incluso situaciones, por ejemplo, como el que ahorita estamos viviendo del virus del COVID, lo que nosotros vemos es que son muchas cosas las que están afectando, por ejemplo, esta parte de la transmisión, ¿no? Sí, la edad, sí, el contacto, que si los días, que si eres hipertenso, que si eres diabético, que si tienes 20 años o tienes 60. Imagínense todas esas variables para poder encontrar una función, ¿no? O sea, son demasiadas. Y lo que hacemos, por ejemplo, los matemáticos o los que nos encargamos de la modelación es tratar de que no sean tantas variables precisamente para que yo pueda trabajar con esto, ¿sí? Por eso es que la modelación aparentemente es como de, pues ya tienen el problema resuelto, que era lo que pasaba, por ejemplo, cuando los matemáticos hicieron hace un año el primer modelo. Pues ellos eran con sus suposiciones y con los primeros datos que tenían, ¿no? Y se quedaban cortos porque metían 4 o 5 variables. Sin embargo, vieron que no nada más era ese número de variables, sino que era más. Por eso es que no siempre aterrizaban las ideas o sus números, ¿no? De tal fecha ya. Pero sí, anéxale a que ahora hay, pues, fiestas, anéxale a que ahora hay horas y días festivos y muchas cosas, ¿no? Entonces, la motivación para este tema es que nosotros aprendamos a ver que no solamente nos podemos quedar en una variable, sino que podemos hacer modelación matemática, es decir, lo que ahorita acabo de hacer con la lata de refresco, que es crear una ecuación o una función, eso es una modelación, ¿sale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con ese modelo? Ah, pues vamos a calcular el costo, perfecto. Entonces, no cerrarnos a simplemente algunas cosas que ustedes puedan ver en sus áreas, sino que podamos conocer más allá de otras situaciones. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y de mi parte es todo por el momento. Gracias por su atención.